Hola. Los asiáticos cuando llegamos a la tierra latina, creo que va a pasar al mínimo una vez se va a pasar esto. Los profesores o los amigos, ¿cómo te llamabas? No me acuerdo tu nombre. ¿Cómo te llamabas? ¿Qué era tu nombre? Coreano mejor, el coreano. O el chino. Usar el nombre original en tierra latina es muy difícil porque los latinos no tienen pronunciación asiáticas. Entonces se cuesta memorizar y pronunciarlo. Muchos latinos hacen bullying con nombre asiático. A mí también me pasaba igual cuando yo me presentaba con mi nombre original. Hola, me llamo Chang-hun. ¿Qué? Me llamo Chang-hun. Changchun. Chang-hun. Chunchunchun. C-H-A-N-G-H-U-N. Changkun. Chunkun. Shampoo. Django León. Naruto-kun. Pikachu. Viendo alrededor de mí, como 50% ponen un nombre latino relacionado a su nombre original. Como tengo un amigo que se llama Hyunjaemin y él puso su nombre como Benjamin, Shihun, Simón. Pero otro 50% ponen su nombre, no tiene nada que ver a su nombre original. Jung-uk, Isaac, Youngjin, Christian, Hyunsuk, Paulo, Sujin, Sebastian, Younghae, Ben. La pronunciación, o a lo mejor vio una película que le gustó el carácter de ahí, entonces puso el Jacob o Justin o Ben o así. Ponemos nombre cualquiera, Susana o Jessica, Lore, Carolina, Chloe. No tiene nada que ver a su nombre original, pero lo ponen para que sea más fácil. Por ejemplo, cuando vayan al Starbucks, ahí te preguntan, ¿cómo te llamas? C-H-A-N-G-H-U-N. No tiene sentido usar su nombre original. Mejor Kim, Lee, o Jason, o Jun, Jay, K. Entonces yo también usaba un nombre latino que no tiene nada que ver a mi nombre original. El nombre más fácil, ponme Marco Lee, ni siquiera nada que ver con mi nombre, Lee, John, Chang. Pero lo que me gusta más es usar el nombre original. Por eso cuando llegué aquí en Panamá, me decidí no usar el nombre latino, sino usar el nombre coreano como Chang-hun, porque en el inicio es difícil. Gente memorizan mi nombre, suena mejor. Y cuando me llamaba Marco y yo ni siquiera volteaba, ni siquiera sabía que me estaban llamando. Pero cuando me llaman Chang-hun, reaccionó inmediatamente. Así que mejor usar el nombre original. Y me decidí usar mi nombre original. La primera cosa que me gusta de cultura latina es saludar. ¿Saben por qué? Saludan abrazando. O sea, abrazando y dando un beso en cachete. Beso. Oh my God. Dan beso aquí. Wow. Es nuevo mundo. Parpadeamos. El inicio me asustaba. Cuando conocí mexicana, me abrazaba. Yo me impresionó mucho, me empezó a gustar conocer nueva gente por saludos. Y me encantaba ir a la escuela porque podía recibir besos y abrazos de amigas guapas. Yo pero no se tardó mucho tiempo para adaptar esa cultura. Me adapté en una hora. Yo creo que por eso me quedé en México, por el saludo. En Corea es solo en parejas nada más. Lo hacen, abrazan y dan un beso, aunque sea en un cachete. Entre amigos no podemos imaginar dar un beso aquí o abrazar. Estos días se puede dar un abrazo entre hombre y mujer, entre amigos. Pero no es muy común en Corea. En Corea es solo 안녕, 안녕하세요 o agarrando manos nada más. Ahora, estos días, me siento saludo coreano es muy frío.
Porque saludo latino se siente desde el corazón. Porque se abrazan y dan un beso. Me siento que como que ese saludo viene del corazón, de alegría y de tristeza o lo que sea. Se transmite su sentimiento por un saludo. Pero el saludo coreano es 안녕, 안녕하세요. Es muy frío, muy seco, me siento. Eso es el punto que me gusta de la cultura latina. Espero que pronto tenga una oportunidad que podemos hablar sobre las diferencias de la cultura con gente latino y gente coreano también. Me gustaría. Chao.